Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de RTV Morelos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Accesible? El día de hoy tenemos un programa espectacular, nada menos y nada más que con el psicólogo Enrique Álvarez. Pero antes de empezar, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Morelos TV, Radial 3.14 y Universal Sónica. ¿Cómo estás, Enrique? Pues como siempre, sentado. Ya empezamos sentado. con las bromas tan temprano. No broma, estoy sentado. ¿Cómo estás? No estoy seguro, dijera un psicoanalista. Muy bien, muy Pero bien. estoy bien. ¿Por qué no nos hablas de tu diagnóstico para que nuestros radioescuchas y la gente que nos ve sepa quién es Enrique Álvarez y por qué estamos hoy aquí? Mi diagnóstico es... estoy psicótico. Un diagnóstico es una etiqueta que se inventa para calificar a un ser humano. Mi nombre es Enrique Álvarez, tengo 67 años de edad, soy sobreviviente de la última epidemia de polio y sarampión de la década de los 50 del siglo pasado. El 70% de quienes fueron atacados en dicha epidemia, que abarcó todo América y parte de Europa, murió. Entre ellos una hija del insigne Pedro Infante. Yo nací el día en que murió el insigne Pedro Infante, el 15 de abril del 57, y curiosamente, si la memoria no me traiciona, en octubre se dio el terremoto famoso del 57, el que tiró al ángel de la independencia y le voló una pata. No sé si era premonitorio, pero el ángel de la independencia se quedó sin una pata y yo, por las secuelas de la polio, me quedé con las patas no funcionando. No tengo el diagnóstico en esa, porque los diagnósticos, los términos, los conceptos y categorías van cambiando a lo largo de la historia. Entonces, usualmente somos ignorantes y despreciativos con la necesidad del conocimiento de la historia. En la década de los 50 no había más que impedidos, inválidos y probablemente inútiles, pero no existían los términos, por ejemplo, de discapacidad. Ese es muy reciente. Pero a ver, vamos a hacer una pausa porque quiero que me hables justamente de cómo fue tu vida después de la polio, cómo estuviste en el internado y a quién conociste, porque evidentemente eso te marcó. A ver, aquí el problema no hay un antes y un después, como no lo hay para ti. Tú así naciste, entonces para ti es tu forma de vida y tu modo de ser, y para mí es mi forma de vida y mi forma de ser. En eso nos parecemos. Cuando me ataca la epidemia de polio, que también atacó un presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien fue el que negoció con Stalin y con Winston Churchill el cierre de la Segunda Guerra Mundial, después la creación de la ONU y después la creación del Estado sionista de Israel. Ahí la dejo de todas maneras. A él también le dio polio. Como consecuencia de ello, me dio aproximadamente a los 6 meses de nacido. Es decir, yo nunca en mi vida caminé, no hay un antes y un después, esta ha sido toda mi vida. Entonces, mi vida a partir de ahí me fui del 60 al 70 a un internado. En esa época no había políticas públicas al respecto, como ahora tampoco las hay. No importa el gobierno que sea, no importa si es 4T, si es PIR o RIP, si es el Pancracio, si es el PRD, no importa cuál sea, a nadie le ha interesado. No hay políticas públicas serias al respecto, ni antes ni ahora.
Y tampoco había, por ende, los famosos modelos que ahora están de moda. El modelo clínico-médico, el modelo asistencial, el modelo social y el modelo... No los había. Simplemente la gente se hacía cargo en su casa de lo que pasaba en cuanto el sobreviviente salía del hospital. Lo único que había era internados de monjas. Las monjas de la caridad que fueron criadas por un tal Vicente de Paúl, alias San Vicente, y por una Luisa de Marilac, alias Santa Luisa de Marilac. Crearon asilos para ancianos, para enfermos, como Lázaro se fue con los leprosos, así. Y yo paré en un internado de esos. Se llamaba el Centro de Recuperación Infantil. El nombre es claro, Centro de Recuperación Infantil. Tenían su asilo de ancianos y tenían su internado para enfermos incurables en Izmiquilpan, Hidalgo. Este estaba en la Ciudad de México, junto al Parque de Obregón, en San Ángel, la calle del Carmen, número 18. En ese internado, por fortuna, era mixto. Habíamos renglones torcidos de Dios, valga el término, del Torcuato Luca de Tena, varones, y renglones torcidas de Dios, mujeres. Eso nos dio otro sabor en la vida, porque desde entonces descubrimos que la vida tiene sus misterios. No importa si están chuecas o derechas, en realidad la derechez no ha existido siempre. Somos todos renglones torcidos de Dios. Pero en ese internado éramos aproximadamente 40 entre ciegos, sordos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales, autistas, habíamos de todo. Entonces es bien curioso porque desde antes de que se inventaran los centros de atención múltiple, alias CAM, que yo participé en eso con el doctor Eliseo Guajardo y otros cuando la Dirección General de Educación Especial se lo planteó. Yo era el encargado del área técnica de la Dirección General de Educación Especial. Hablo entre el 90 y el 2000 prácticamente. Y la vida entre nosotros nos demostró que las escuelas por áreas de trastornos motores, se llamaba impedimentos del aparato locomotor, porque eran los impedidos. Entre una profesora de nombre Rosa González Navarro, madre de Claudia Lozano, cuadriplégica espástica, muy amiga de Gabriela Brimer, de Lugats, Laura Monroy y otras personas. Después ellos fundaron la PAC, Asociación Pro Personas Pro Parálisis Cerebral. Existía el Hospital de los Reiners, que hacía atención y como su nombre lo dice, era hospital. Estaba este internado, estaba la Clínica Primavera, que era también para paralíticos, y estaba el Instituto Mexicano de Rehabilitación, el INDER, en San Fernando 15, en Tlalpan. Era lo único que había. O quedarse en su casa. Pues yo estuve en ese internado entre 1960 y 1970, es decir, entre los 3 y 13 años. Toda mi infancia la pasé entre renglones torcidos de Dios. Ahí me di cuenta que existen muchas ideas incorrectas, indebidas e inadmisibles, como son los conceptos de normalidad y anormal. Para mí lo normal éramos nosotros, lo anormal eran ellos. Porque yo lo que veía era puro renglón torcido de Dios. Entonces los normales somos los renglones torcidos de Dios. Aunque la obra de Torcuato Luca de Tena está dedicado a lo que es trastornos de corte psiquiátrico. Ahorita no voy a meter con los pleitos de la psiquiatría. Pero en el fondo, en ese internado empezamos a entender que los conceptos de normalidad y anormalidad son insostenibles para explicar nuestra realidad. En segunda instancia, lo único que hacía el gobierno era la época de Manuel Ávila Camacho, bueno, de Adolfo López Mateos, que entra en el 58 al 64, del 64 al 70 entra Díaz Ordaz, después Luis Echeverría, después Jolopo, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas y demás. Como sabemos, es una larga historia de falta de políticas públicas. Trátese del PRI. Después viene el PAN, tampoco las hubo. Nos cambiaron de nombre. Sergio Estrada Cajigal, un gobernador de quien hablábamos hace rato, un día me dijo aquí en la rectoría, es que ustedes son personas con capacidades diferentes. Y le dije, ¿quién las tiene diferentes, tú o yo? ¿Y quién las tiene diferentes con respecto a quién? Es decir, el referente de la diferencia soy yo, entonces el que las tiene diferentes eres tú. En esa época iba con la mujer del helicóptero del amor, alias Maika.
Y ella le dijo, Andy, güey, para que se le quite lo pendejo. Yo me quedé así porque la mujer insultó al gobernador. Estábamos en la rectoría, el rector era en ese tiempo el psicólogo René Santoveña Redondo, y parece ser que siempre ha sido un pleito jugado de qué nombre le ponemos Matarile-Rilerón. Ese nombre no me gusta, Matarile-Rilerón, entonces cambiémosle de nombre Matarile-Rilerón. Hemos sido impedidos, minusválidos, inválidos, atípicos, enfermos, paralíticos cerebrales, niños con parálisis infantil, ahora personas con discapacidad, pero nos hemos olvidado que la persona no es un ente aislado de la familia y de la comunidad. Entonces hablar de las personas con discapacidad ha sido otro error, pero es políticamente correcto hoy. Y más si les dan una beca, no digo quién las da, pero alguien las da, porque es lo único que saben dar. Antes daban sillas de ruedas y se tomaban la foto. O te daban bastones blancos para ciegos. O te daban aparatos auditivos porque creen que el sordo con ponerse el aparato ya va a oír y ya va a hablar. Y esos mitos no han servido más que para la propaganda política. Falta de políticas públicas. Desde ese internado lo empecé a ver. Parece ser que vivir en las condiciones de los renglones torcidos de Dios te da otros recursos que no tienen los demás. Por ejemplo, el COVID. Decían, Susana, distancia. No Susana Oria. Y el arresto domiciliario. ¿Sí? Pero cuando yo estuve 10 años internado, pues un arresto domiciliario de 2 años es menos de lo que estuve internado. 2. Cuando uno tiene limitaciones de movilidad, accesibilidad y transporte, esto lo discutí con Dagoberto Rivera, presidente de la Asociación de Transportistas del Estado. ¿Por qué no ponen una ruta para personas con discapacidad por cada 10 que tienen? Les conviene a ustedes y nos conviene a todos. Pues no lo han hecho y mira, me llevo bien con él, no es pleito con él. Ya durante el Frente Amplio Morelense que tuvimos en el periodo de Grácula, alias Graco, francamente tampoco le entraron. Y Graco decía que era el bueno. Dijimos es el peor. Sale Cuauhtémoc y decimos es el peor. Después ya veremos si va a haber la peor o no. Pero haya sido como haya sido, esta experiencia de 10 años me dio la posibilidad de reconocer que el ciego tiene otras capacidades que no vemos si no convivimos con ellos. Y por ejemplo, ¿cómo fue reintegrarte a tu familia después de haber estado en este internado y haber visto todo lo que viste? El concepto de reintegración es un concepto que implica que antes de irme al internado estaba integrado y no es así. ¿No? No es así. No es así porque mis padres eran analfabetos, indígenas, miserables, pobres y trabajaban en casa de ricachones, ella de cocinera y él de jardinero. Pero indígenas migrados del campo a la ciudad, analfabetos, pues no sabían ni qué tenía. En realidad una tía y un tío fueron quienes le dijeron y les dio la polio. Donde trabajaban yo no podía estar, por eso me internaron, porque no podía vivir con ellos. Porque si vivía con ellos, ellos no podían trabajar en el lugar de trabajo. Entonces era imprescindible que yo no viviera con ellos. Y mis hermanos menores, durante el tiempo que estuve internado. Es decir, yo llego ya de 13, 14 años con mi familia, pero llego con una familia que biológicamente es mi familia, pero no es mi familia. No hemos vivido juntos. No hemos compartido. Ni tristezas, ni sueños, ni nada. Entonces, no hay tal reintegración. Llego y entonces es un proceso permanente de confrontación entre una búsqueda sin término de alternativas y una dinámica que ya llevaban ellos. Ellos se iban a jugar al billar, yo no. Yo me iba a la escuela y al billar, porque de ahí se gana dinero cuando se juega carambola y se tiene que sobrevivir. Curiosamente no me iba a las cantinas, pero mucha gente ahí murió en las drogas, murió en la época en que mataron al Rutas, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Olivar del Conde. Hablo del Rutas, hablo de los 70s. Es decir, quizá para muchos de quienes están aquí en este momento, los compañeros y tú, pues hablarles del Rutas, ¿quién carajos fue el Rutas? Y no era narco, por lo demás. Era un delincuentillo así como
como cuando dicen me agarraste como al tigre de Santa Julia. El tigre de Santa Julia era otro delincuente de Santa Julia, pero así les llaman a la gente que busca de otro modo la vida. Vivíamos en una colonia popular y de ahí me iba a la secundaria, primero, después al CCH, antes de que entrara Claudia Sheinbaum, Carlos Simas, Mireya Imas, Imanol Ordorica, Antonio Santos, todo ese grupo de entre perredistas, morenistas y ex, entraron a ese CCH Sur después que yo. Desde que entro al CCH y desde que estoy en la secundaria estoy militando políticamente y muy cerca del Partido Comunista Mexicano, en las juventudes del Partido Comunista Mexicano. Cuando me tocan las elecciones de José López Portillo, me tocó curiosamente ser escrutador de casilla. El único voto a favor de Valentín Campas Salazar, de candidato del Partido Comunista a la presidencia, fue el mío. Y defendí el voto porque dije es mi voto. Pero ahí se da uno cuenta del circo electorero, que para maldita la cosa sirve. No me voy a pelear ahorita también con la lógica de la democracia electoral. Pero toda mi formación vino entonces de ahí, de la militancia en la UNAM. Ahí conocí a un chorro de los que hoy están en la grilla, pero un chorro solo por edad, ¿sí? Puedo hablar de Agustín Guerrero, que está en Puebla de presidente Morena, o puedo hablar, Claudia Sheinbaum entró después que nosotros, Martí Batres entró después que nosotros, ellos entran con el grupo CESO, Comité Estudiantil de Solidaridad Obrero Campesina, que era un grupo cercano a lo que se conocía como la revista Punto Crítico, y nosotros estábamos más a la izquierda de esa izquierda. Entonces, de ahí me voy a la Facultad de Psicología. La mayoría de los que militaban políticamente se fueron a Economía y Ciencias Políticas o a Sociología, como el caso de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, es sociólogo el hombre. Gran amigo. Se fue, saludos, y se fue curiosamente a Sociología. Yo me fui a Psicología. Y curiosamente los que militaban en Psicología se iban a Psicología Social. Yo me fui a Psicofisiología. Es decir, parece ser que nadar contra corriente es una buena idea para templar el espíritu, fortalecer la conciencia y alimentar los sueños hacia un futuro, como decía el poeta León Felipe, una fotografía que me regaló el buen Óscar Menéndez, lo mismo que la de Pepe Revueltas en El ensayo de un proletariado sin cabeza. Imaginar el mundo no como es, sino como debiera ser gracias a la fuerza poética de nuestra imaginación. Y ahorita que estás hablando del mundo, ¿cómo podemos hacer un mundo más flexible para las personas con discapacidad? Más allá de toda esta situación histórica que nos has venido narrando a lo largo del programa, donde sí, evidentemente, las personas con discapacidad, ahora con este término, han sido ignoradas o han sido utilizadas, porque eso es una realidad. Pero, ¿cómo podemos hacer el mundo más flexible? Tú y yo y cualquier otra persona con discapacidad que nos ve, para que diga, yo puedo poner este granito de arena para mejorar mis condiciones y las de otras personas con discapacidad. Cuando estaba en el internado nos iban a ver los riquillos del Club España. Era un mundo diametralmente opuesto. Ellos iban las 9 posadas y nos hacían las 9 posadas. Nos regalaban piñatas, juguetes, dulces. Pues qué gran, porque gracias a nosotros hacían su buena obra del día. Eran vistos como caridad. No, eso era la caridad, ¿sí? Y nosotros éramos como los changos de Chapultepec, a los que iban a ver y les aventaban sus cacahuatitos para que les hiciéramos la gracia de permitirles la gracia de quedar bien ante Dios o ante quien quiera quedar. Esa idea de qué puedo hacer para que la persona se sienta bien es lo que hacían ellos. Una vez me tocó ir en representación de la Dirección General de Educación Especial a la región Mije de Oaxaca. Fui a Santa María Tlahuiltoltepec. En Santa María Tlahuiltoltepec llegamos porque 3 chicas llegaron a la iglesia de ahí con monjas y tenían unos niños con parálisis cerebral infantil.
hablaron con el secretario de Educación y le pidieron que les construyeran una escuela de educación especial para integrar a esos niños. Fuimos y yo hablé con el maestro Mauro, el maestro que dirigía el Centro de Capacitación Musical Mije, la famosa orquesta de niños oaxaqueños que forman en la región Mije de Santa María Tlahuitoltepec, un poco arribita de Totontepec, pero en la región Mije. El primer día hubo honores a la bandera, canto Mije en Mije, del himno nacional, y canto en Mije del rey Concoy. Y yo me le quedé viendo al maestro de ceremonias y le digo, ¿quién es el rey Concoy? Ahí me di cuenta que el ignorante era yo, no ellos. Entonces les dije, miren, lo que venimos a proponerles es una escuela para sus niños con necesidades especiales. Los sacan de ahí y los integramos con esta escuela al desarrollo. Y me dice el maestro Mauro, es decir, usted me propone que los desintegre para que ustedes los metan a la escuela de desintegrados y luego nos los regresen para integrarlos. En Mije no existe la palabra integración y yo dije, ay güey, como que me quedé... Desestabilizaste. A ver, ¿qué pasa? Le digo, mire, por ejemplo, ahí tiene una niña con síndrome de Down. Dice, la niña está vestida como Mije. La niña no va a una escuela especial, va a la escuela con los otros niños. La niña hace su tequio como los otros niños. ¿Y en qué consiste el tequio? En desgranar maíz y para que haya en la comunidad. Ella tiene síndrome de Down, sí, pero puede desgranar maíz. Eso sí, ella tiene más derechos que todos los otros niños. Los otros tienen la obligación de cuidarla y apoyarla. Ella tiene que ir a la Orquesta Filarmónica del SECAM. Ella tocaba una flauta, un instrumento de viento. Y dice, y si los papás no mandan a los hijos al centro de capacitación, los amarramos al árbol público del castigo. Porque vivir en la pobreza y sin música es un error. Desde ese momento me di cuenta que quién soy yo para decirles cómo integren a sus niños. Más bien, la lógica es no desintegrar, para después hablar de cómo te reintegras o cómo te reintegras. ¿Qué hago yo para que se cambie esto? Eso me demostró tres cosas. La primera, no hay posibilidad de inclusión, integración o de nada si no es basada en la comunidad. Exacto. Si la comunidad no lo hace, no funciona nada. Segundo, no hay posibilidad de inclusión, integración y atención si no es centrada en la familia. Si la familia no participa directamente y no la persona con discapacidad, porque la persona con discapacidad puede ser más o menos dependiente. La persona con discapacidad puede ser de nacimiento o adquirido después de un accidente en automóvil. Pero resulta que después del accidente en moto, en automóvil, o un evento vascular cerebral por hipertensión arterial, o envejecimiento y demenciación, que no son equivalentes, la gente no se demencia por el envejecimiento, es por otras razones. Pero en esos casos la persona se vuelve progresivamente dependiente de otro. Y entre más chico es más dependiente de otro. No hemos reconocido que somos seres que dependemos de otros. Y si no lo vemos colectivamente, no tiene sentido darle una beca al ciego. ¿Qué va a hacer con la beca él? Lo que hace es la familia ocuparlo para atender ciertas necesidades. ¿Eso ha hecho que haya menos pobreza? No es cierto, eso también es parte del discurso ideológico político. La pobreza sigue existiendo. Esa persona ya tiene para no morirse de hambre. Pero de eso a que ingrese a una escuela, pensemos cualquier secundaria o primaria, la 1, la secundaria, quiero ver que entren a las aulas, quiero ver que entren a las escuelas primarias con escaleras y que los directores no impidan, es que ese niño no entra aquí. Y que entonces las leyes, por ejemplo la Ley de Inclusión al Desarrollo de 2011, aprobada en el periodo de Felipe Calderón, alias el comandante Borolas, se aprueba, pero no hay posibilidad alguna de sancionar a un director si impide el ingreso de un niño. Y si lo quieren sancionar, llega el CENTE y lo defiende. Es decir, hay un sindicato de maestros, pero no hay un sindicato de niños que defienda al niño contra la política pública. A mí me llevan niños porque tienen problemas de aprendizaje. Nunca me llevan un maestro porque tiene problemas de enseñanza. Que nada más tiene problemas el niño.
El maestro es perfecto, no comete errores, etc. El niño tiene problemas de conducta y el maestro no. Digo, parece ser que entonces son relaciones de dominio-subordinación las que hay que acabar. No es con que, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Pelearme e inventarles la madre, dijera el poeta León Felipe. Babear y blasfemar, malditos, rapaces, gandallas, etc. Y no pasa nada. Aprueba una ley. A partir de hoy todos debemos ser llamados personas con discapacidad. Ya no soy discapacitado, soy una persona con capacidades diferentes. O con discapacidad. Pues no es cierto, un periodista de La Jornada en una entrevista me preguntó cómo quiere que le diga, ¿cómo te llamas, Pedro? Pues yo me llamo Enrique. Bueno, ¿Para qué me Enrique, buscas nombre? Enrique, pues vamos a un corte y ya regresamos. No se vayan, amigos y amigas de Accesible, y vamos a seguir con esta charla que ha estado intensa. No me ha dejado hablar, así que no se vayan. Regresamos. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de RTV Morelos. Amigos y amigas de Accesible, pues ya estamos de regreso aquí en Avenida Universidad con el psicólogo Enrique Álvarez. Todo lo que vieron en el primer bloque, este monólogo que ha estado muy interesante, que casi no me ha dejado hablar, viene de este documental que, si están interesados, ahorita Enrique les va a decir dónde conseguirlo. Y pues yo quiero platicar de tu libro. ¿Por qué no entramos en materia? Tu libro, donde vuelves a hacer este ejercicio de memoria y palabra para reconstruir y construir tu historia. Este documental fue parte de un proyecto del cineasta José Peguero, a partir de una serie de anécdotas que le conté al doctor Eliseo Guajardo, de que me han dado limosna en la calle. Recargaron las muletas, me han echado, espérate, si no estoy pidiendo dinero. Me patearon las muletas en el metro y me tiraban, pasaban por encima. Se lastimó un joven, no, güey, soy Superman. Me han querido ayudar y me tiran en vez de ayudarme. Entonces comentaba estas anécdotas y estaban trabajando un guión para un actor que se apellida Suárez, que tenía un programa que se llamaba No hay menú. Entonces querían sacar un personaje con discapacidad, con las anécdotas que les conté. Grabamos 8 horas y ellos editaron 28 minutos. El documental se llama Enrique Álvarez : La vida pasada en limpio. Ese lo pueden ver gratuitamente en el canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y ahí lo descargan y lo ven, o lo ven sin descargarlo, y sirve que de una vez se suscriben al canal. Y ahí se pueden poner en contacto contigo. Seguro, porque en ese canal tenemos más de 400 programas y dedicados a cuestiones de ciencia, cultura, teatro, cine, música, poesía, banda de Tlayacapan, de todo tenemos. De ese documental, que fue premiado en el Videomed, en Cine de Morelia, probablemente en el 98, si la memoria no me traiciona, porque es un monólogo centrado en parte de lo que he contado. Desde entonces, posteriormente, en el 2012 se publicó este libro, que es El autismo, la ausencia del yo. Es un libro que me pidieron los editores a partir de una conferencia que dimos sobre qué es el autismo. Después, en la editorial, Fondo Editorial Latinoamericano Bucayachay, publiqué el guión de este documental, que, como la película Casablanca, de personaje altamente conocido, no tenía guión. Fue el monólogo como lo estoy haciendo ahorita. Y después se escribió el texto por la doctora Mayra Santoveña Redondo para su tesis doctoral. Y aquí viene, pero vienen otras historias de vida de personas amputadas, con autismo, con síndrome de Down y ceguera, otras historias de vida.
Y después se publicó este otro que se llama Temas Selectos de Psicología y Neuropsicología en una editorial de Alicante, España, que debe llamarse Letramé. Está en Fondo Editorial Latinoamericano un próximo libro que se llama algo así como Reflexiones y Análisis sobre cuestiones de psicología, neuropsicología, política, economía y algo más. Es un libro como de este grosor y de este peso. Y finalmente, junto con un neuropsicólogo colombiano de nombre Juan Carlos Arango Lasprilla, estamos editando un libro que se llama algo así como Afrontando el destino cuando la opción no era rendirse. Son dos autobiografías, una él como sale de Colombia, todo el periodo álgido de narco, violencia, guerrilla y más, y parte de mi autobiografía que será publicado a partir de febrero-marzo del año próximo, entre otros libros que está por ahí en el Manual Moderno, que también se va a publicar. Es un manual de neuropsicología. Como se fijan, son temas diversos, pero en mi concepción la historia de vida es lo que cuenta, la vida de un solo personaje. No me interesa ni la estadística, ni las pruebas de validez, confiabilidad, ni chi cuadrada de student, ni toda esa serie de barbaridades, muestras aleatorias y al azar, con datos duros. No, porque la vida es dura. Es el mejor dato que hay. El problema con la memoria es que la memoria es medio traicionera. Para empezar, la memoria no es como un espejo que graba lo que sucedió como sucedió. Hay cosas que merece la pena olvidar, porque nos dolieron, porque no nos gustan, porque dan vergüenza, por la presión social, y entonces uno la reinventa para acomodarla como uno le gusta. Entonces, yo no soy yo soy como me muestro, pero no me muestro como soy ni como fui. Pero lo que me muestro es también lo que quisiera que fuera. Es decir, hay intenciones, hay omisiones, hay reacomodos, y así es la memoria. Sin embargo, esos retazos de una historia narrada nos permiten compartir con los demás una serie de vivencias que contienen afectos, sentimientos, emociones, pensamientos, sueños, porque como decía un poeta, tú eres el amor de mi vida. Y ella le dice, pues no lo soy. Dice, a lo mejor me equivoqué de vida, pero no de amor. Ay, qué bonito. Uno se puede equivocar de vida, de época, pero no de a quién va dedicada. Así es esto de la memoria. La historia de vida es parte de ello. ¿Quiénes influyen en una vida? Pues los que estuvieron en el mismo internado que yo. Un ciego, un parapléjico, una persona con síndrome de Down, una chica con parálisis cerebral, qué sé yo. Pero también un padre que me visitaba, indígena analfabeto, un filósofo natural, dijéramos, un Dersu Sala cualquiera, según la famosa película del buen director japonés, el sensei Akira Kurosawa, quien tiene una película dedicada a un muchacho con deficiencia mental que se llama Todeskaden o El Camino de la Vida en otra traducción. Indudablemente el cine se ha armado más de las historias de vida que las tesis doctorales y la ciencia. A la ciencia le interesan los datos estadísticos. El ser humano se desintegra. A la historia de vida le interesa a la persona, su familia, su entorno, su comunidad, y que por lo menos pueda sonreír alguna vez y decir, ay, qué hermoso, como lo dijiste. Pero mira, qué interesante lo que dices, porque aparte de todo, haces un ejercicio con el sentido del humor, y yo creo que le quitas la solemnidad a lo que hoy se considera como discapacidad, la seriedad, y nos llevas con este libro a un espacio donde podemos reír, porque decías de tus apodos. Hay un apodo que comparto contigo y te lo voy a decir aquí en el programa, que es el columpio. Sí, a mí también me llegaron a decir que era como un columpio porque me balanceaba un poco. Como no tengo equilibrio, pues te aprendes a balancear así para no caerte,
que también me he caído. Pero esa Pero no parte... te dijeron la corcholata. No. Cuando no estaba tirado en el piso, estaba pegado a la botella. Entonces me pusieron la corcholata, me pusieron el ilegal, porque nunca andaré derechito. Me pusieron el inmortal, porque nunca voy a estirar la pata. Me pusieron el patachín por razones obvias. El caminante de la luna, eso es más cercano al 69 y la llegada del Apolo 11 a la luna. Caminaba, según ellos, yo como astronauta. Y no hay muchísimos apodos. Y todo esto te lo digo porque el sentido del humor y esta conciencia política, también el estar en una marcha, el vivir ese mundo de caminar hasta cansarte, yo también lo hice, me fui caminando en la marcha de Javier Sicilia de la Paloma a México y todo el mundo estaba azorado. ¿Cómo es posible que pueda caminar tanto? Y yo les decía, pues es que cuando hay exigencias que van más allá de mi dolor de pierna o lo que sea, una tiene que decir, voy a caminar y por todos aquellos que no pueden hacerlo. Y entonces se siente como este espíritu indomable, este espíritu que de pronto se ríe, que de pronto juega con las convenciones sociales de lo que es la discapacidad, lo que es ser una persona con discapacidad. Y se siente toda esta parte de quitarse las etiquetas y decir, yo soy Enrique Álvarez y hazle como quieras. Mira, el problema es que la idea de la visibilización es una idea ideológico-política de contexto. Si no evidencias que existe, según el último Censo General de Población y Vivienda, entre el 7 y 8% de la población de México tiene algún problema de discapacidad. Está subregistrado porque no están registrados, por ejemplo, todos los adultos con trauma de cráneo, todos los eventos vasculares, pie diabético amputado, todo no está ahí. Tampoco están las transitorias, tampoco están la psicosis, la depresión, no están en lo que se llaman trastornos psicosociales. No está el estrés postraumático que también existe por la violencia estructural que tenemos. Todos los familiares buscadores de sus desaparecidos tienen duelos ambiguos, duelos no terminados, porque si no encuentran a su familiar, ¿cómo carajos terminan un duelo? Pero le dicen, haz el duelo, ya acéptalo, olvídalo, borrón y cuenta nueva. O dijo un presidente de México, yo los perdono. ¿Tú quién eres para perdonar? No digo su nombre, pero ¿quién es él para perdonar? No es una deidad. No. El caudillismo así funciona. El problema de fondo es que efectivamente, si somos serios, el hecho de visibilizar implica demandar del Estado y del gobierno políticas públicas serias. Uno, asegurar el acceso a los servicios de salud a las personas con discapacidad y sus familias, sin condición alguna. Dos, asegurar el acceso a los servicios de educación, desde básica hasta superior, y sus familias de las personas con discapacidad. Tres, diseñar políticas públicas de educación para la vida a las jovencitas, porque las que se embarazan son ellas. No se embarazan solas, a lo que me refiero es a que si por alguna circunstancia se embarazan, las que se embarazan pueden morir en un aborto clandestino, no tienen la posibilidad de decidir un aborto porque no saben si su niño viene bien o no. Pueden decidir lo tengo, hay países donde dicen lo tengo y el gobierno dice ahí te va un estipendio para que recibas el mismo salario que un trabajador por el hecho de cuidar a tu familia. Eso implica no una beca, implica un salario, y no es lo mismo una beca que un salario, porque un salario lo reconoces como trabajo, y el trabajo dignifica al ser humano. Exacto. Asegurar el trabajo a las personas con discapacidad digno y no caritativo, como entra a trabajar aquí y le estamos dando chance, le pagamos menos, no tiene servicios públicos, no tiene prestaciones, antes diga que le di chance. Y tienen que adecuarlo en términos de accesibilidad, permanencia y movilidad, no solo las entradas, los espacios, los baños, porque también orinan las personas con discapacidad, también hacen popó y los baños son inaccesibles históricamente. Aparte de la accesibilidad, sistemas de comunicación, lenguas de señas universalizados, metido en la Constitución como una lengua nacional, la lengua de señas, como en Canadá o como en Paraguay,
En Paraguay hay 3 lenguas oficiales: el guaraní, el castellano y la lengua de señas. Entonces, me parece que eso es fundamental. Aparte de ello, asegurar la eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanas, transporte, movilidad y demás. Ideológicas y culturales implica una campaña. Eso requiere recursos, pero políticamente es más importante hacer trenes, abaratar con grandes obras enormes, aeropuertos, cosa que sí se ve. Aunque las personas con discapacidad casi no vayan a los aeropuertos, no importa, mucho menos los indígenas y los miserables, ellos casi no van. Lo que importa es lo que se ve, me decía un presidente municipal, y lo que se ve es la obra hacia arriba. Aunque el agua potable y el drenaje esté hecho un asco, el problema es efectivamente cómo asegurar un sistema de salud, no como el de Dinamarca, porque, bueno, qué decir que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. Entonces, la idea de visibilizar tiene como propósito demandar del Estado. Hablo del Estado, no de los gobiernos. El gobierno en turno es responsable de las políticas públicas de Estado, pero el gobierno en turno, como pasa con los de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, es un crimen de Estado. No importa si gobierna Morena, si gobierna el PRI, cuando sucede el evento hace 10 años. Sin embargo, el responsable de entregarnos la verdad histórica prometida, porque hasta ahora no tenemos ni la verdad a secas. Exacto. Entonces, es políticas públicas serias. No solo becas. Las becas son importantes porque ayudan económicamente, pero no ayudan a enfrentar directamente el problema, y sobre todo políticas preventivas. Entre ellas está la educación sexual y reproductiva a jóvenes, hombres y mujeres, la legalización del aborto como opción en estos casos. Yo recuerdo un debate de Gabriela Brimer con estudiantes de medicina a propósito del aborto, y ella decía, pues yo agradezco a Dios que no me hayan abortado. Lo mismo podrás decir tú, y lo mismo podré decir yo, pero hay otros que no están en estas condiciones. Entonces, el problema de la elección es un problema crucial en el reconocimiento del carácter de poder no quedar entredicha tu capacidad jurídica. Y mi capacidad jurídica está en decidir. Yo decido, pero la chica no decide ni sobre su propio cuerpo, porque entre estructuras morales, clericales y jurídicas la tienen atada. Exacto. Entonces, a mi parecer el problema no es tanto qué puedo hacer yo como un granito de arena, es qué podemos hacer para efectivamente buscar la transformación radical de esos criterios de dominio y subordinación. Y eso implica políticas públicas serias y exigibilidad de estas. Es decir, no que sean de aplicación progresiva como en el derecho se dice, conforme vayan pudiendo arréglenlo, porque nunca van pudiendo, hay prioridades. Y no, nunca vamos a debe ser prioridad. exigible. Si no se cumple, se sanciona. Así pasa en el derecho internacional. Todos los acuerdos que son exigibles, llega a Estados Unidos e invade al país que quiera. Pero si es Israel, no es ni exigible ni nada. Hablando de Palestina. Exacto, defensa de Palestina, por cierto. Sí te dejo hablar. Yo dije, va a seguir. No, pero me parece muy importante remarcar todo esto porque evidentemente al decirte lo de un granito de arena tiene que ver con el hecho de que a veces a mí me ha llegado un desánimo porque intento hacer cosas para apoyar a las personas con discapacidad y me topo con estas barreras que no solamente no me dejan pasar a mí, a lo mejor una rampa o un lugar, sino estas barreras de hasta aquí puedes llegar, o ves que hay mucha injusticia para las personas con discapacidad y quisieras hacer más. Y sí, de pronto me topo con ese desánimo. Tú en este sentido, ¿cómo has fortalecido o qué herramientas has encontrado para, aunque la realidad a veces sea más atroz, cultivar la esperanza y todo eso que también hablas en el libro, ¿no? Mira, el asunto de las personas con discapacidad pasa lo mismo que con las comunidades originarias.
los políticos suelen decir son las grandes minorías. Pero si yo sumo las minorías, somos la mayoría. Y la minoría son ellos, los políticos. Ellos son la minoría. Los ellos de siempre son los que nos acusan a nosotros de minorías. Si cuento 10 millones de indígenas y en promedio 10 millones de personas con discapacidad, más 3 de familias, suponiendo que son 4, padre, madre y un hermano, resulta que ya somos 60 millones. Solo entre personas con discapacidad. El censo no ha diferenciado cuántas personas con discapacidad son mijes, mixtecos, zapotecos, porque además ser mujer, persona con discapacidad e indígena implica entonces en qué sector lo meto. El problema de la interseccionalidad es otro problema, y el problema de que los congresos de los estados y federales no han jugado correctamente una política que se llama armonización de leyes. Hay una ley general de inclusión al desarrollo 2011 que está por encima de cualquier reglamento menor a una ley general. Y resulta que una ley menor del ISSSTE es capaz de impedir que se cumpla la ley general del 2011. El artículo 1 constitucional y el 3 constitucional y el 8 constitucional garantizan ciertos derechos que reglamentos precisos los nulifican. Se requiere una armonización legislativa, de modo tal que las jerarquías queden claras. Aparte de la armonización legislativa, se requieren instancias que atiendan esto desde el Estado. Nada de que... Porque si no, las famosas asociaciones de la sociedad civil que maman dinero, porque deme dinero para esto, pero en realidad, ¿qué hacen las organizaciones de la sociedad civil? Nada han hecho hasta ahora. Podemos enunciar todas las que queramos. No han hecho absolutamente nada. Ya no digo con respecto a lo nacional, a la discapacidad. Entonces, hablar de personas con discapacidad me parece que es un sesgo narcisista o egocéntrico. No somos el centro del mundo. Hay gente en la calle viviendo, niños que están vapeando y que están moneándose. Y ¿qué hacemos ahí al respecto? ¿Se van a quedar con discapacidad? Sí, van a tener una lesión cerebral masiva por el consumo de la droga. ¿Quién distribuye las drogas? ¿Quién las produce? ¿Quién garantiza el trasiego? El Estado. Ni modo que lo hagan sin que el Estado sepa. Ya no prejuzgo qué fuerza. Entonces, el problema no es qué puede hacer para las personas con discapacidad. Me parece mezquino. El problema es qué podemos hacer para nuestra nación, incluyendo a las personas con discapacidad. Pero eso tiene que ver también con la manera en que se ve el mundo, porque tú estás abriendo un abanico muy grande y la mayoría de las personas como que utilices tus cajones porque a veces no le queda de otra. Porque no, tiene no es que no le quede de otra, es que tenemos cegueras epistemológicas, o decía el neuropsicólogo británico Oliver Sacks, escotomas. Hay realidades que no vemos, pero ahí están. Ahí están. Y no es que no las veamos, las vemos, pero consideramos que son irrelevantes. El punto aquí es, efectivamente, dime qué partido político, no importa cuál sea, en el gobierno o fuera de él, como oposición, los que gustes, tiene un programa dedicado a la inclusión global de las personas con discapacidad. No solo al derecho a votar, porque dicen que voten los torcidos, sí, pero a ver que elijan a un sordo como diputado, a ver cuando habla, y en lengua de señas, que le traduzca el intérprete, nuestro amigo Daniel Maya, los discursos a los sordos para que entiendan lo que dice el señor presidente o la señora presidenta. Pero ¿cuándo le van a traducir a ellos lo que dicen y piensan los sordos? Porque piensan y dicen algo. ¿Y qué dicen y piensan los ciegos? ¿Y qué dicen? ¿Y por qué no puedes ser tú diputada o gobernadora? Porque no solamente un presidente con síndrome de Down, un presidente municipal con síndrome de Down, a lo mejor es más sensible que los que tenemos. Hay una preciosa película que se llama Hombre mirando al sudeste. Es una película de Liceo Subiela, Argentina, dedicada a un caso de un delirio paranoide de un personaje central que
va y dirige una orquesta, la coral de la novena de Ludwig van Beethoven. Y el director del psiquiátrico le dice al psiquiatra, ¿cómo lo permiten? ¿Qué tal que dirige un ejército? Si ya tuvimos dictadores militares. Piensa en Pinochet, piensa en Plutarco Elías Calles, piensa en Victoriano Huerta, piensa en Rafael Videla, en Pinochet. ¿A poco eran síndrome de Down? Piensa en Netanyahu. ¿A poco tiene esquizofrenia? Piensa en los que arman las guerras. Y vamos a ver si son las personas con discapacidad. No. Entonces el problema es que hay una creencia de que los que arman los tiroteos en Estados Unidos son Asperger o autistas o psicóticos. Y le dicen tiroteo porque no fue tiroteo, es un orate que llega y le dispara impunemente a la gente porque allá hay una enmienda que les permite tener armas a cualquiera, en su casa y fuera de su casa. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en cómo te incluyen a ti o qué haces tú para que otro pobrecito en silla de ruedas tenga su silla de ruedas, o para que le des la voz en estos micrófonos de tu programa. Pero es muy interesante, Enrique, porque justamente esa diversidad de pensamiento yo creo que es lo que permite dialogar, lo que permite entender que tú piensas diferente, yo pienso diferente, pero hay cosas en las que coincidimos, y a la gente que he entrevistado tiene mucha validez lo que me ha dicho, porque este programa lo que busca es eso, no busca decir tienes que pensar como yo o tienes que ver la discapacidad como yo la veo. Yo trato de acercar estos universos de las familias, de las propias personas con discapacidad, para que la sociedad entienda que somos personas y que vamos a seguir aquí, les guste o no les guste, y entre esa diferencia que puede haber en nuestro pensamiento o estas cosas que decimos, sí, hay injusticias sociales y hay que hacerlo más grande, pero a veces no, a mí no me alcanzan los brazos para agrupar todas las causas, pero me gusta esta parte de, pues sí, platicar, que tú me digas una cosa y que me digas que sí, que no, y evidentemente hacer de esto un espacio donde se pueda hablar con libertad de la discapacidad, de la no discapacidad, de lo políticamente correcto, de lo que no es políticamente correcto, y a partir de ahí empezar a construir cosas que tengan sustento, que estén firmes y que ayuden en general a las personas. Probablemente esté más de acuerdo desde el viejo barbudo Marx con la idea de la dictadura del proletariado. ¿Qué quiero decir con esto? Decir que todos los pensamientos son legítimos es tanto como decir que el nazismo es legítimo y lo debo permitir, porque hay personas que deben tener la libertad de pensar como nazis. No, claro que no. No, evidentemente no, pero estamos es hablando dentro de aquí ciertos del límites. programa. Estamos hablando aquí del programa, no nos vayan a decir nazistas, por favor. Dentro de la estructura del programa, tampoco mi propósito es visibilizar la discapacidad. Según mi opinión, es como visibilizar el pensamiento. Lo que hay que visibilizar es al ser humano como totalidad. Y el ser humano como totalidad trasciende a la discapacidad. A mí no me define mi condición, me definen más cosas, lo mismo que a ti. Claro, pero evidentemente también hay momentos en los que uno tiene que decir, yo no puedo hacer esto, yo tengo tal problema, y entonces, pues así. Más bien diría yo a la inversa, puedo hacer esto, punto. No que no puedo, porque no puedo, ellos tampoco pueden hacer algunas cosas. Sí, claro, pero cuando te ponen la barrera, sí nuestra experiencia ha sido, yo no puedo esto, el niño no puede hablar, no puede, sí, no, pero que sí puede, porque mi propósito es que se defina por el hacer y por el ser, no por el no hacer. Claro, pero evidentemente eso de alguna forma te va a marcar. Hay mucha gente que te dice que no puedes hacer ciertas cosas y lo terminas haciendo. Con los diagnósticos precoces, cuando eras niño, que te dicen no vas a poder hablar, no vas a poder caminar, y lo terminas haciendo, mal que bien. Pero bueno, ya se nos acabó el programa, Enrique, ¿ya ves? Pues ya ves, así es esta historia. Este monólogo... Es la tiranía de Cronos. Este monólogo lo pueden seguir en otros lados, o nos podemos poner a platicar en otro momento, pero ya el tiempo
de charla se nos terminó, así que me tengo que despedir, Enrique, muy lastimosamente. Está bueno. Pues muchas gracias por Al abrirnos contrario. el espacio, por platicar, por entrar en este pequeño debate que me gusta mucho. Yo soy Natalia Correa, este fue su programa Accesible. No se pierdan estas anécdotas y todo lo que hemos venido compartiendo. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, que son varias, pueden elegir la que más les guste. Y yo les voy a dejar una cápsula de cine a propósito de que hemos estado platicando de el tema. Y hasta la próxima. Nos escuchamos y nos vemos. Cine al Instante, Disca, con Natalia Correa. Hola, ¿qué tal amigos de Cine al Instante Disca? Yo soy Natalia Correa y el día de hoy vamos a hablar de la película italiana La soledad de los números primos, del año 2010, basada en el libro homónimo de Paolo Giordano. Esta adaptación es dirigida por Saverio Costanzo. La película está ambientada en Italia entre los años 1984, 1991, 2001 y 2009, y salta hacia atrás y delante en el tiempo. La trama gira alrededor de dos personajes, Mattia y Alice. Mattia es un niño de 7 años que tiene una hermana gemela con discapacidad, pero un día, sin mayor explicación, decide abandonarla en un parque, mientras él se va a una fiesta infantil a la cual había sido invitado junto con su hermana. Este hecho lo marcará profundamente, ya que sentirá una culpa que no lo dejará vivir. Y eso se combinará con la historia de Alice, quien tiene un accidente de esquí que la dejará coja, y eso le cambiará la vida, generándole inseguridades y una baja autoestima. El perspicaz Mattia cree que en los números primos se encuentra escondida la esencia y la magia de todo. En su vida y en su relación con Alice, siempre hay algo que los separa y que no los deja estar juntos. Y esto de alguna manera es lo que irá sucediendo una y otra vez a lo largo de toda su vida. Y en este vaivén de emociones y experiencias conocerán el amor, la complicidad y desde luego la soledad. Es interesante como tanto en el libro como en la película hay una constante de que la relación de los dos personajes se va construyendo a partir de un amor lento que pasa por distintas fases. Ambos se consideran raros y están ensimismados en su mundo. Es una película un tanto extraña que por momentos se acerca de manera superficial a ese mundo matemático, como su título lo vaticina. Sin embargo, se convierte en una historia de amor donde el tema de la discapacidad física por la cojera de Alice y la discapacidad emocional de Mattia se entrecruzan y nos permiten ver lo esencial, dos seres rotos por la vida que se complementan y acompañan en este mundo tan hostil todavía para las personas con discapacidad. Quizá el error más grande de la película sea que quiere abarcar demasiado, y por momentos eso hace que se disminuya la tensión argumental, donde se pudiera generar mayor profundidad y empatía. Cualquier adaptación cinematográfica, si da pie para buscar el libro de donde surgió, siempre valdrá la pena, ya que tanto el cine como la literatura son dos lenguajes distintos, que como los números primos, a veces se separan y a veces se acercan. Esto fue Cine al Instante Disca. Yo soy Natalia Correa. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de RTV Morelos.